Lo tengan todos los presentes. El día de hoy vamos a socializar el artículo científico escogido relacionado pues con entrenamiento deportivo, el cual escogimos, se titula Efecto del entrenamiento proprioceptivo en atletas velocistas. Este es un estudio desarrollado en España y publicado en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de este país. Mi grupo de trabajo está compuesto por Emanuel Gallego y quien les habla Iván San Martín. Este artículo científico tiene como objetivo medir el efecto de un entrenamiento en 6 semanas, un entrenamiento proprioceptivo en el cual se involucrará lo que es el equilibrio, la fuerza y la velocidad y cómo este infiere en los atletas velocistas, ¿sí? Entonces, a manera de contextualizarlos, los atletas velocistas es una rama del atletismo, ¿sí? En los cuales, como su nombre lo dicen, se miden por la velocidad, ¿sí? De su tren inferior, en el cual esta está involucrada de acuerdo a la amplitud de la zancada y la frecuencia de esta para que pues sean veloces, desarrollen una buena velocidad. Está también desarrollada en lo que sería en un terreno de 100 metros, 200 y 400 metros. También para este estudio pues relacionaron atletas que corren el paso de vallas en estos 110 metros y 400 metros vallas, ¿sí? Para el estudio utilizaron una población de 33 velocistas, entre ellos los dividieron entre el grupo control y grupo experimental. Entonces en el grupo control fueron 17 las personas escogidas de 33 y las 16 restantes fueron distribuidas hacia el grupo experimental, ¿sí? Bueno, uno de los requerimientos para desarrollar pues este estudio principalmente, lo mencionaba anteriormente, que corrieran 100, 200 o 400 metros y 110 y 400 metros vallas. También que nunca hubieran desarrollado un trabajo proprioceptivo anteriormente, no hayan desarrollado un trabajo proprioceptivo, un trabajo de entrenamiento proprioceptivo. Este entrenamiento proprioceptivo que se les desarrolló a estas personas, a estos 33 velocistas, tuvo una intensidad de 30 minutos al día durante 3 días por la semana, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿qué es la propiocepción? La propiocepción es un sentido, sí, de la capacidad de percibir, la capacidad que tiene cada individuo de percibir sus movimientos, ¿sí? Y esto se relaciona desde el sistema nervioso central hacia los usos neuromusculares. Entonces, es de percibir y de ejecutar o desarrollar los movimientos de acuerdo a los requerimientos en los que se esté desempeñando o el contexto en el cual se encuentra la persona. Entonces, por medio de ese trabajo de ejercicios propioceptivos se buscó lo que era trabajar lo que era el equilibrio y la fuerza, y así desarrollar una velocidad para mejorar el rendimiento de los velocistas. Bueno, entonces se dice que a nivel de teóricos se ha comprobado que a nivel de fatiga, ¿sí? A nivel de fatiga, de alta fatiga, la propiocepción, ¿sí? Se ve involucrada, se ve inestable, y entonces eso desarrolla que los movimientos y los movimientos técnicos en cualquier disciplina deportiva, en este caso velocistas, se vea alterada. Al verse alterada, entonces no va a llevar el deportista la capacidad de rendimiento adecuada para desenvolverse en las pruebas, ¿sí? En la prueba que se esté desempeñando. También se evidenció que el equilibrio es fundamental en los movimientos, en el ajuste postural y en los movimientos segmentarios articulares, lo cual también infiere pues en la técnica de los deportistas. También la fuerza se ve relacionada con velocidad. A mayor fuerza se genera mayor velocidad. Entonces, por medio de este entrenamiento se buscó esto: mejorar la velocidad a través de la fuerza, en un trabajo de equilibrio, trabajando lo que sería la propiocepción, ¿sí? Entonces, lo que relacionan los investigadores de este proyecto, de este artículo científico, es que al trabajar la propiocepción se mejora por ende el equilibrio,
la fuerza y la velocidad. Y también dado a que la persona tener un manejo de su propiocepción, de cómo se ejecutan y se desarrollan sus movimientos corporales y a través de sus músculos esqueléticos, sus usos neuromusculares y el movimiento adecuado de sus articulaciones, entonces los velocistas van a tener un adecuado desarrollo y ejecución de su disciplina. Sí, a continuación vamos a observar los elementos que se utilizaron para desarrollar este plan de entrenamiento, el cual consta de para que se evidenciaran pues los resultados o la inferencia que tenía este proyecto en los velocistas, se desarrollaron varios test, ¿sí? Para medir lo que sería el ajuste postural y también lo que sería la fuerza explosiva del tren inferior de los velocistas. Para esto se desarrolló utilizando la herramienta llamada plataforma de salto Ergo de Tester Globus. Es una plataforma italiana la cual mide la capacidad de la fuerza explosiva por medio del primer test que se llama el squat jump, el salto pues en squat, el cual mide la fuerza explosiva, el cual se desarrolla o se ejecuta con las rodillas flexionadas a 90 grados, el tronco totalmente recto y las manos pues a la altura, ¿sí? Quietas. El deportista realiza 3 saltos partiendo de esta posición de las rodillas flexionadas a 90 grados y la plataforma le mide de estos 3 saltos el mejor salto que haya obtenido. Entre saltos tienen 2 minutos de recuperación. Otro test utilizado antes y después de la aplicación del proyecto es el Counter Moving Jump, el cual también mide la fuerza explosiva del tren inferior. La forma de desarrollar es: el deportista se ubica pues en la plataforma, se ubica en posición erguida con las manos en la cintura y realiza al momento de ejecutar la prueba un contramovimiento flexionando sus rodillas a 90 grados y realizando inmediatamente el salto, ¿sí? Hasta volver otra vez a extender lo que sería la articulación de las rodillas. También se realiza esta en 3 intentos, 2 minutos de descanso por cada intento, y la plataforma medirá y dará el mejor de los 3 intentos, será el resultado de este test. Recordar que pues se hacen antes y después de la aplicación del proyecto. Bueno, entonces pues la siguiente prueba sería la prueba de estabilometría. Esta prueba se hace para medir la estabilidad postural de los deportistas en el plano sagital y transversal según el centro de presión. Entonces pues estas variables informan sobre la posición media del centro de presión del sujeto en su recorrido mediolateral para la variable X y en su recorrido anterio-posterior para la variable Y. Por lo tanto pues la estabilidad será mejor entre más cercana sea a 0 en las dos variables. Cada atleta se posiciona 2 veces en la plataforma, la primera con un apoyo de ambos talones separados por 5 centímetros y una segunda vez apoyando los pies formando un ángulo de 30 grados, y en cada una de las pruebas el atleta deberá estar 52 segundos. Bueno, entonces pues ya la cuarta y última prueba fue la prueba de velocidad. Esta prueba se hizo para conocer la aceleración y la velocidad máxima de los deportistas. Para esto entonces los atletas tuvieron que recorrer una distancia de 30 metros en una pista de atletismo en la cual pues habían ubicadas unas células fotoeléctricas al principio y al final de la pista. Y se realizaron 2 tipos de carreras, la primera con tacos y la segunda con tacos, entre las cuales los atletas tuvieron un tiempo de descanso de 3 minutos entre la primera y la segunda prueba. Bueno, entonces pues ya para lo que sería el análisis estadístico se utilizó el test student para muestras independientes en la comparación inicial de varianza entre grupos. Se realizó análisis descriptivo de datos, análisis de varianza ANOVA 2 con ajustes de intervalos de la confianza mediante el Ben-for-Roney y análisis de covarianza ANCOVA. Ya la normalidad de los datos pues se comprobó con la prueba Kolmorg-Sirmorg. Se utilizó como variable dependientes las medidas de salto, la estabilidad postural y la prueba de velocidad de carrera de 30 metros, y como variable independiente el tipo de entrenamiento. También se realizó análisis de correlación de persona para establecer la relación entre VDS
Para las pruebas pues estadísticas se utilizó el nivel de significancia de P menor a 0.05 y para el análisis estadístico se empleó el software SPSSV19. Bueno, entonces pues ya en lo que serían los resultados, entonces pues en la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos de la variable de estudio durante el pretest. Todas las variables respondían a una distribución normal. Los resultados pues mostraron diferencias estadísticamente significativas entre pues, los grupos en las pruebas de carrera de 30 metros sin salida de tacos y la variable X de la estabilometría. Y pues ya el análisis de varianza realizado sobre las medidas de altura del salto SJ, pues reveló que entre las medidas post el grupo experimental alcanzó una mayor altura de salto que el grupo control, de forma similar al resultado anterior. Entonces pues el análisis de varianza realizado sobre las medidas de altura del salto SMJ encontró pues que las medidas post del grupo experimental alcanzó una mayor altura de salto que el grupo control. Pues ya por otra parte, de las 6 variables de estudio, pues 2 de ellas pues ofrecieron diferencias estadísticamente significativas en la medida pre entre los 2 grupos de estudio. Entonces pues para anular el efecto diferencial inicial se llevó a cabo un análisis ANCOVA, pues donde la covarianza fue la medida pre de ambas variables. El análisis realizado sobre la estabilidad en el plano X mostró diferencias significativas en favor pues del grupo experimental respecto al de control. El mismo análisis realizado sobre las medidas de velocidad de 30 metros sin salida de tacos no halló pues diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio. Y finalmente el análisis realizado sobre las medidas de velocidad con salida de tacos y la prueba de estabilometría en el plano Y no halló pues ningún efecto principal ni interacción entre las variables involucradas. Bueno, entonces pues si el análisis de correlación entre las variables de estudio mostró altas asociaciones estadísticamente significativas entre las medidas pre de la carrera de 30 metros sin tacos y de la carrera de 30 metros con tacos, y especialmente en la medida post. Y pues ya las correlaciones entre las medidas de salto SJ y SMJ fueron muy elevadas tanto en las medidas pre como post. Bueno, entonces pues como conclusión se puede decir que un programa de entrenamiento propioceptivo compuesto de ejercicios específicos para velocistas llevado a cabo en un periodo de 6 semanas produce una mejora significativa pues en el equilibrio de los atletas en el plano medio lateral. Pues ya el entrenamiento propioceptivo mediante la Swiss Ball y el BOSU producen incrementos moderados en la potencia de salto. Sin embargo, estos no se traducen en mejora de la velocidad de los atletas. Entonces, pues para estudios futuros, entonces pues se recomienda prolongar en 12 semanas la intervención, así como incorporar otros niveles de competición e incluso de diferentes rangos de edad. La variedad de los ejercicios sería otro parámetro que tendría resultados interesantes en nuevas investigaciones de programas propioceptivos para atletas velocistas.